pasado nosotros hablamos de promesas fieles. Si hablamos de promesas fieles, ¿por qué este año vamos a desmayar por las cosas que nosotros estamos viendo? Si pudimos el año pasado, con la ayuda del Señor, vencer e iniciar un nuevo año, sabemos que esas promesas que no se alcanzaron, como dije el otro día, dijo la pastora, a las 11:59 y 59, aquellas cosas que no llegaron, siguen en promesa de parte de Dios para alcanzarla. Pero recuerde que hablamos que no era a la manera de nosotros, sino a la manera de Dios. A la manera de Dios. Entonces, es tiempo de que nosotros como iglesia podemos unidos, porque todos escuchamos que en la unión está la fuerza. Entonces, si hay unidad, podemos vencer. Pero la iglesia tiene que permanecer unida. La iglesia no puede permanecer dentro de sí misma bajo ataque, porque una casa dividida no puede prevalecer. La palabra lo dice claro. Un reino dividido no prevalece jamás en la vida. Tenemos que permanecer en la unidad para vencer, para avasallar en la palabra, utilizando los recursos que Dios nos ha dado y que están escritos en la palabra. Entonces, nosotros podemos transformar sociedades, claro, en la unidad, en la oración y en el ayuno. Ayunos definidos y claros para que la iglesia entre en este nuevo año en un tiempo de ayuno. Yo siempre lo he dicho, yo ayuno todos los miércoles, hago ayuno, pero tenemos que hacer un ayuno más prolongados, lo que puedan entrar cuando se marque el ayuno entre, lo que no puedan hacerlo a tiempo completo, digan el tiempo que pueden hacerlo. Sabemos que hay personas que tienen condición médica, entonces usted acomoda su horario para que pueda hacerlo. Si está en el ánimo de hacerlo, si está en el ánimo de acompañar a la iglesia, si está en el ánimo de que podamos entrar juntos en esta batalla. Porque realmente tenemos que hacerlo. Para prepararnos para la conquista, tenemos que prepararnos nosotros primero y estar en condiciones. Ningún luchador, ningún deportista se levanta y se le pone al ring, o ningún baloncetista se levanta y va a la cancha a jugar. Ningún beisbolista se levanta y va a la cancha a jugar si no se entrena primero. Todos tenemos que entrenarnos primero antes de ir a la batalla. Y entonces, tenemos una palabra que nos respalda. Dice, vamos a ver este apoyo excepcional en la palabra. Isaías 41:10. Me encanta porque en este versículo encontré tantas cosas maravillosas de parte de Dios. Pero tantas cosas maravillosas. Dice Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Tenemos una palabra excepcional que no falla. Tenemos un versículo cargado de situaciones importantes que te dice, no temas porque voy a temer. Si Dios está conmigo, no temas porque Él me ha dicho que no tema. Y si me dijo que no tema, bueno, pues Dios tiene alguna solución para el problema que viene a mi vida, para la situación que estoy atravesando, para el muro que se levantó, para el obstáculo que vino al medio. Dios tiene una solución. Porque Dios no me va a dejar así. Entonces, siempre yo te ayudaré, siempre te sustentaré. Oiga bien, ¿qué parte no entendemos de la palabra allí? Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Hay condiciones para entrar allí, sí, pero Él me lo prometió. Si Él me lo prometió, Él lo va a cumplir. Por eso hablamos de promesas la semana pasada. Y por eso hablamos ahora de prepararnos para la conquista, porque su palabra nos da el respaldo. Entonces, cuando Dios habla de la diestra de su justicia, vamos a ver esta parte ahí tan importante. Dice, se refiere a poder y fuerza. Se refiere a autoridad y gobierno. Y victoria y honor. Lugar de favor y respaldo divino. ¿Usted está viendo lo que está haciendo Dios con la diestra de su justicia? Fuerza, poder, gobierno, autoridad. Entonces, ¿qué hay por encima de Dios? No hay nadie. Y si Él me lo dijo, yo voy a creer. La canción de Marcos Yardoy dice, mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper las murallas. Entonces, mi trabajo es creer.
Mi trabajo es creer. Entonces, ¿cómo lo logramos? Todos hemos escuchado, ¿verdad? Como dije ahorita, que la unión está la fuerza. Y cuando nosotros nos unimos, vencemos. ¿Qué dice Mateo 18:20? Porque donde están dos o más unidos allí en que en mi nombre, yo estoy ¿dónde? En medio de ellos. Entonces, si Dios me está diciendo que Él me va a sustentar, que no tema, que no desmaye, yo te voy a sustentar y siempre voy a estar ahí con la diestra de mi justicia. Me está diciendo que donde dos o más, me está hablando de la unidad. Como dije al principio, tenemos que estar juntos. Juntos. Pero estar juntos no es solamente estar juntos, tenemos que tener armonía. Y se ha hablado muchas veces de estar de acuerdo dentro del desacuerdo, porque para poder vencer en lo de Dios, tenemos que estar de acuerdo. Porque el que no está de acuerdo, lamentablemente, se queda fuera de la proyección. Porque hay que estar de acuerdo. Amén. Entonces, vamos a producir cambio utilizando los recursos. Por ejemplo, ¿qué significado podemos ver en lo que Dios hace? Dios sostiene a su pueblo, defiende su causa, interviene con poder y lo hace de manera justa y fiel a su carácter. Hay un respaldo constante. Esa diestra de su justicia, mire todo lo que va entregando, mire todo lo que va delegando. Es que no nos va a dejar, es que no nos va a desamparar. Amén. Entonces, en este nuevo año que decidimos venir a su casa, darle la primicia de esta mañana, usted se levanta, toma el tiempo para venir a la casa. Dios está mirando todas estas cosas. Dios no es ciego, Dios no es ajeno a todo lo que está aconteciendo. Dios no es ajeno a todos los que vinieron a su casa a darle primicia en este día, a venir a cumplir con su palabra, porque Dios es así. Entonces, si nosotros nos preparamos para la conquista, seguimos mirando la palabra, el respaldo que tenemos en ella. Los que vinieron temprano a la escuela dominical esta mañana, recuerdan que yo les dije una palabra, ¿se la recuerdan? ¿Cuál fue la palabra? ¿Cuál fue lo que escucharon? ¿Qué palabra yo dije? ¿No la recuerdan? Borraron bien, sí. Pero Susana dijo, claro, nadie. Por eso le dije, agarren esa palabra, nadie. Y vamos al libro, si nos preparamos para la conquista, debemos ver un conquistador. Debemos ver Josué, el sucesor de Moisés, el hombre que Dios preparó para que pudiera conquistar la tierra. Pero no vamos a hablar de esa tierra conquistada, de lo que pasó y de lo que Caleb, porque ya vimos a Caleb que conquistó Hebrón, cómo venció a los anaseos que estaban allí, a los gigantes. Ya sabemos que Dios tiene poder y autoridad para regalarnos la tierra, la posesión que Él quiera sobre cada uno de nosotros. Pero ahora vamos a ver ese nadie. Y dice la palabra en el libro de Josué 1:5. Dice, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Usted está mirando una relación de una con otra desde que vinimos al principio. Apocalipsis 21:5. He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Isaías 41:10. No temas, no desmayes. Josué 1:5, no te dejaré ni te desampararé. Usted dice, bueno, usted está en el Antiguo Testamento, pero vea Hebreos 13:5. Vuelve y te dice, porque escrito está, no te dejaré ni te desampararé. Entonces, esa promesa continúa con nosotros en este tiempo de la gracia. No te dejaré ni te desampararé. Entonces, esa promesa que el Señor le hizo a Josué en ese nadie, nosotros vamos a decir lo siguiente: no voy a dejar a nadie que me perturbe. ¿O lo va a dejar? No voy a dejar a nadie que me perturbe. Nadie me va a impedir que siga el camino trazado por Dios. Y nadie podrá impedir que lo que Dios tiene para mí yo lo alcance. Le dije el otro día que si no lo querían yo me iba a quedar con esa bendición. Y Dios se lo va a decir, nadie podrá impedir que lo que Dios tiene para mí, yo lo alcance. Amén. Amén. Entonces, yo quiero que atiendan algo. El prepararnos para la conquista, cuando Dios dice nadie, no es que no habrán obstáculos. Porque la gente muchas veces dice, si Dios dice nadie,
Entonces, ¿por qué yo tengo tanto problema? Si Dios dice nadie, entonces, ¿por qué yo no estoy mirando que yo entré a la tierra y derribé los gigantes? Si Dios dijo nadie, ¿por qué se me levanta el esposo, la esposa, los hijos? Se me levantan hasta los nietos, se me levantan en el trabajo y se me levantan en todos los lados. Entonces no hay nadie. No. Vamos a la verdad del asunto. Ese nadie no significa ausencia total de oposición, sino ausencia de derrota final o impedimento efectivo frente al propósito de Dios. ¿Estamos viendo? Nadie no es igual a sin obstáculos. Recordemos que la palabra de Dios nos dice: yo no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Por qué? Porque en el momento de la necesidad, en el momento de la situación, en el momento de que nos oprimen, en el momento de que se cierra el grifo económico, siempre Dios ve y envía a alguien para abrirte el pozo y que tú recibas de la bendición. Abraham fue un hombre que abrió muchos pozos. Y mientras cerraban uno, otros se abrían. Entonces, si Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos, si el grifo se cierra por un lado, Jehová lo abre por otro. Es creerle, es prepararnos para la conquista, que si se cerró el pozo allí, Dios va a dar otra estrategia para que podamos abrir un pozo nuevo. Amén. Entonces, nadie no elimina la lucha. Porque muchas veces pensamos: no tengo que luchar, no tengo que hacer nada. No se levante a trabajar y vaya al empleo y produzca. A ver si el 15, el 30 o el día que sea, no va a haber los frutos, no va a haber los chelitos en la cuenta, porque como hay nómina electrónica ahora, gracias a Dios que ya eliminaron eso de esos cheques. Como hay nómina electrónica ahora, bueno, pues, y ustedes desde que dan el 15 y son las 4:55, lo primero que los empleados públicos dicen: depositaron. No sé, porque a lo mejor ya también a los guardias le pagaban antes los 5. Ramón, tú me desmientes, no sé, y Moisés, que no está aquí, que le ponían esos cuartos ahí y siempre estaban atentos si habían puesto los chelitos ahí adentro. Entonces, no nos hagamos el esfuerzo. Entonces, esa lucha no dice que no habrá ninguna oposición. Ahora, esa oposición no tendrá la autoridad para frustrar lo que Dios dijo. Eso es lo que me agrada. Que aunque sea nadie, esa lucha, esa oposición no tiene autoridad para impedir lo que Dios dijo que va a venir sobre de mi vida, sobre la vida de cada uno de ustedes. Pero tenemos que creerlo, tenemos que entenderlo. Entonces, los obstáculos y oposiciones no tendrán la última palabra, sino que la última palabra la tendrá Dios. Y entonces yo tengo que tener confianza, porque si los obstáculos, lo que yo estoy viendo, no va a tener la última palabra, yo voy a reposar en el que sí tiene la última palabra. Que lo que yo estoy viendo ahora, con mis ojos naturales, no será el desenlace de lo que yo estoy esperando en mi vida. Por eso Dios dice en Jeremías 29:11: yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de bien y no de mal, para dar el fin que vosotros esperáis. ¿Cuál es el fin que esperamos? Pues ahí esa casita linda, ese reposo en el que podamos estar en familia, en el que podamos gozarnos, ese patio bonito que tú anhelas, que ir allá y verlo como una fuente, ¿verdad que sí? Todos lo esperamos, imagínenselo ahí. No piense que usted nada más lo va a ver cuando vaya al resort, no, piense que el Señor puede dárselo. ¿Por qué? Porque Él es el dueño del oro y la plata. Y como dije el otro día, dice la palabra que si Él tuviera hambre, con eso no nos lo va a pedir a nosotros. Él es más que suficiente para hacerlo. Entonces, no es que habrá ausencia de guerra, al contrario, quizás vamos a tener que batallar un poco más, orar un poco más, hacer acciones y volver y orar un poquito más para esperar el desenlace. Pero hay algo que es sumamente importante, me agradó tanto. Dice que es que Dios garantiza el resultado de las batallas. Dios garantiza el resultado de las batallas. Y todo el que va a una batalla, ¿qué quiere? Ganar. Entonces, los resultados en Dios son positivos.
Por eso, cuando nosotros abrigamos o habitamos al abrigo del Altísimo, la victoria estará segura. Segura, muy segura. Por lo tanto, no es mi propia prudencia, no es mi nombre. Dice la palabra en el libro de Proverbios: fíjate de Jehová y no de tu propia prudencia. O sea que nosotros no debemos confiar en nosotros mismos. No lo vamos a hacer logrando con nuestro esfuerzo, sino con Dios. Simplemente tenemos que despojarnos en un momento determinado de ese orgullo, de ese egoísmo, de esa vanidad, de esa actitud, y decir y saber y entender que es Dios el que va a darnos la victoria. Entonces, el nadie está condicionado a la presencia de Dios, la fidelidad de Dios, el respaldo del pacto. Entonces, si la presencia de Dios y la fidelidad de Dios y el respaldo del pacto estarán ahí, entonces nadie, levántese lo que se levante, nadie. Por eso le dije, agarre esa palabra esta mañana, porque no importa cómo estemos viendo la situación. Si Dios dijo nadie, es nadie. En el campamento de los hebreos, cuando hubo división, que Moisés fue enviado a liberar al pueblo, los egipcios, su agua se volvió sangre, pero los hebreos tenían agua dulce y agua limpia. Entonces hay que decir que nadie, aunque estaban en opresión, nadie iba a detener lo que Dios determinó. Dios, porque es la fidelidad de Dios, el respaldo de Dios, la presencia de Dios. Y entonces tenemos que entender desde ya que la presencia de Dios y el respaldo de Dios siempre estarán a nuestro favor. Amén. Entonces no es una promesa de invulnerabilidad personal, sino respaldo divino en la misión encomendada. Dios nos pone una misión, entonces hay un respaldo divino. Por ejemplo, hermana Brenda, descanse en el respaldo divino, porque si Nomar está en una misión que Dios le encomendó para ir con un grupo al Líbano, entonces hay un respaldo divino. Si Dios lo llevó con bien, lo traerá con bien, porque Dios guarda nuestra entrada y nuestra salida. Pero hoy no, desde hoy y para siempre. Así es que estén todos confiados en que Dios estará en el respaldo. Entonces, en un contexto espiritual, podemos decir en nuestra vida de fe que el nadie no niega la crisis. Muchas veces queremos aparentar que estamos tan bien porque yo nunca estoy mal. No, yo no estoy mal en Cristo. Pero hay una situación. Hay una crisis. ¿Sabes negarla? No se puede negar. Aún Venezuela sacaron a Maduro, sigue en crisis. No se puede negar. República Dominicana tiene una crisis. Por un caso específico o dos o muchos lo que se han juntado, hay una crisis. No lo podemos negar. Pero todavía Dios provee para cada uno de nosotros. Vivimos una pandemia y Dios nos mantiene de pie. Entonces, independientemente de todas las cosas, Dios está allí en el nombre de Jesucristo. Dice, no niega oposición espiritual, humano, circunstancial. Lo que sí niega es que algo pueda detener definitivamente lo que Dios determinó para mi vida. Por eso dijimos ahorita, me voy a determinar en que nadie va a impedir, pero nadie va a impedir que yo alcance lo que Dios tiene para mí. Y usted debe irse con eso en mente hoy. Nadie va a impedir que yo alcance el propósito de lo que Dios tiene para mí. Nadie es nadie. Como decía nuestro hermano Nicolás, ¿qué nadie? Nadie. Entonces, ese nadie, estamos mirando que aunque Josué estaba pasando un momento de dificultad y de circunstancia, en ningún momento Dios abandonó su pueblo. Le dio victoria de Jericó, la victoria de Jai, y fue siguiendo hacia adelante y avanzó. Y cada vez que avanzaba, Dios le daba la victoria. ¿Que es que hay reveses? Claro que hay reveses. Los boxeadores se suben al ring y pueden tener 29 invictos, y un día el 29 que va buscando el 30 se descuidó y le dieron un fuetazo en la cabeza, se lo resetearon el software, se cayó, le contaron 28 y no llegó.
Le voy a hacer una historia breve. Mi papá tenía un amigo boxeador y fue a Curazao a pelear por amateur. Y en Curazao la mayoría es hablando francés. Y había un árbitro y pusieron al contendiente del amigo de mi papá, un peleador más fornido, más preparado. Y el amigo de mi papá tenía problemas porque era gambado, tenía arco entre las piernas. Y entonces en plena pelea, en plena batalla, el boxeador le dio un tablazo y cayó a la lona. Y entonces, como él sabía solamente español, el árbitro comenzó a contar en francés. Un, dos, quatre. Cuando dijo quatre, él me abrió los ojos y le dijo, no, en ambulancia, que llegó más rápido. Se llevaron al hombre inmediatamente, porque ya el hombre no aguantó más, fue un solo que le dieron. Entonces, nosotros sabemos que la crisis llega, sabemos que los golpes son duros, pero dice la palabra, no desmayes, siempre. ¿Sabe por qué? Porque en la unidad habrá un hermano que viene y no echa fresco, y dice, levántate, manito, levántate, que vamos a seguir hacia adelante. Amén. No esperemos que sea boxeando, ¿verdad que no, don Nelson? Está duro, está fuerte el asunto. Entonces, Romanos 8:31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces por eso yo digo, amparado en la palabra, nadie. Diga, nadie. Ay, ¿qué es nadie? Nadie, ni perturbación, ni clima, ni situación económica, ni malos gobiernos, ni malas decisiones de otros, ni absolutamente nada, ni nadie nos podrá impedir que tengamos una familia buena, sana, establecida en el Señor, bendecida, prosperada y en victoria. Amén. Dan un aplauso al Señor. Ya estoy terminando, pero aún no termino, porque se vayan a comer para casita, todavía no son la 1, ¿eh? Entonces, prepararnos para la conquista es saber que estar consciente que atravesaremos obstáculos, pero no nos van a impedir avanzar. Que en momentos determinados las cosas podrán estar fuertes, pero Dios nos dice, no desmayes, yo soy tu Dios, que te esfuerzo, que te sustentaré y que te sostendré con la diestra de mi justicia. Porque en algún momento podemos sentir que desmayamos, pero nos tomamos de la palabra. En el mismo libro de Isaías dice que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, porque los muchachos corren, flaquean y se cansan. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán, porque tenemos un Dios extraordinariamente bueno, que nos dijo que nadie nos va a hacer frente todos los días de nuestra vida, porque como estuvo en el pasado, estará en el presente, no nos dejará ni nos desamparará. Amén. Entonces, prepararnos para la conquista es saber que la oración debe ser constante, que aunque la oposición está, pero no va a determinar los resultados, que nos toca tomar la espada con una mano y con la otra agarrar para poner el pañete, como hicieron en el libro de Nehemías, que Nehemías trabajó con sabiduría. Tenemos que aprender a trabajar con sabiduría. Si vamos al libro de Nehemías y lo vemos allí, lo que hizo Nehemías por su pueblo, primero oró, Dios le dio la oportunidad. Ve que primero oró. Entonces nosotros debemos hacer lo mismo. Tenemos que buscar las cosas efectivas, que lo que hicieron en el pasado sigue dando resultados en el presente. Y no olvidar siempre a Jesucristo, que es nuestro amado Señor, en el cual nosotros confesamos que Él es nuestro Señor y Salvador. Pero todos esos que estuvieron antes que Él, confiaron en su Padre. ¿Y qué dijo Él? Yo hago lo que veo a mi Padre hacer. Entonces tenemos que seguir imitando. Aquellos hombres que oraron, aquellos hombres que en su oración tuvieron resultados, fueron efectivos, nosotros no podemos olvidarnos de ellos, porque la palabra escrita está. A Nehemías le fue excelentemente bien. Reconstruyó los muros con el favor de Dios. Daniel, o Azarías, Ananías y Misael, Sadrán, Mesach y Abednego,
Pasaron dificultades tremendas, pero confiaron en el Dios Todopoderoso. Porque ellos sí entendieron que nadie, que fueron tan atrevidos, hermano, aquí entre nosotros, fueron tan atrevidos que le dijeron al faraón: no importa lo que tú hagas, si no echa el horno de fuego en lo que quemamos, nos vamos con Dios. Pero sepa algo, el Dios que nosotros le servimos tiene poder y autoridad para sacarnos de allí. ¿Y qué pasó? No sacó de allí el horno de fuego. No se lo diga a nadie, porque eso es nuestro. Y cuando nadie puede hacerte frente todos los días de tu vida, ni el fuego, aunque pase por el fuego, no te va a echar buscar. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia de Jehová veré que todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré. Esa es una victoria hermosa que tenemos en el Señor. Eso es tan maravilloso que nosotros vamos a seguir hacia adelante, porque Dios nos va a dar la victoria y nadie podrá hacernos frente en todos los días de nuestra vida. Amén. Gloria a Cristo. Entonces, en Dios que nos da la dirección, nosotros tomaremos el arco, pero Jehová nos dará la victoria, porque nos va a dar las fuerzas para con nuestras manos empezar el arco de bronce. Porque ese es el Dios en quien nosotros creemos. Sabemos que, cerrando aquí, el caballo se alista para la batalla. Pero ¿quién da la victoria? La victoria la da Jehová. Monte su caballo, sepa que la victoria estará segura en el Señor y que la gracia y el favor de Dios siempre estará con nosotros. ¿Por qué? Porque Dios no nos va a abandonar. No vamos a ser como los desquiciados mentales que se escaparon del manicomio, que tenían que volar 30 paredes, y cuando iban por la 29 digo, mira, vamos a dejar esto para mañana, y se volvieron para atrás. Nosotros estamos locos en Cristo, pero sabemos hacia dónde el Señor nos lleva, a una victoria segura, donde jamás nadie nos va a apartar de su presencia. Amén. Señor.